El día de hoy nos toca el módulo de gastroenterología y cirugía. Es un módulo que realmente, sobre todo la parte de lo que es cirugía, o sea, nos vamos a ir rápido, no vamos a andar en técnicas quirúrgicas ni nada de eso, porque la verdad es que no es algo que les van a preguntar. O sea, más bien el tipo, lo más frecuente, cómo lo vamos a diagnosticar y bye. O sea, no nos vamos a ahondar mucho. Ok, hay temas más importantes en los que vamos a ir hablando más, pero lo quirúrgico realmente es que no tiene mucho caso que estemos ahí perdiendo tiempo. Vamos a empezar, el día de hoy vamos a empezar de arriba hacia abajo, vamos a empezar con la atresia esofágica. Vamos a ver qué es la formación incompleta del esófago, que suele asociarse con fístula traqueoesofágica. Casi todo el tiempo, la mayoría de las veces, en algún punto va a tener una fístula, o incluso uno de los tipos solamente es una fístula y se va a llamar así atresia esofágica, ¿no? Es la atresia digestiva la más frecuente, o sea, es la que más se da. La incidencia va de 1 por cada 3.500 nacidos vivos, y de estos, que el 50% de los casos, hay otras malformaciones congénitas asociadas. Esto es muy importante porque probablemente en el examen no se los pregunten, pero pueden llegar a preguntárselos, porque en el examen tienen esta como manía de repente, sí, es un examen para médico general, pero de repente en algunas cosas se van súper a fondo. Entonces, no tienen que conocer como cada una de las malformaciones, pero sí muy importante las asociaciones que tienen, que son la asociación Baker, que son anomalías vertebrales, atresia anal, malformaciones cardíacas, fístula traqueoesofágica, anomalías renales y aplasia o anomalías de miembros superiores, ¿no? Ahí están las siglas, que es más o menos el orden en que se los puse, y la asociación Church, que es coloboma, defectos cardíacos, atresia de coanas, retardo del desarrollo mental o físico, hipoplasia genital y anomalías del oído. O sea, sin entrar como muchos detalles, son las principales asociaciones las que tienen, y todos los pacientes que tengan sospecha o tengan diagnóstico de atresia esofágica, hay que investigar estas asociaciones. ¿Cómo la vamos a clasificar? Se las puse en orden de frecuencia. Entonces vamos a ver que la tipo 3 por mucho es la más común. Entonces la tipo 3 es igual, son dos cabos, pero el cabo inferior tiene una fístula traqueoesofágica. En la tipo 1 son dos cabos, ninguno está con fístula. La tipo 2 hay dos cabos, nada más que la 3 está en el cabo superior. En la tipo 4, las dos cabos están con atresia hacia la tráquea, y la tipo 4 es nada más lo que es la fístula traqueoesofágica. Existen o van a encontrar dentro de las clasificaciones la tipo 6 o 5A o algo así, que nada más, pero no es una atresia real. La tipo 6 es una estenosis nada más del esófago, y realmente también su incidencia está por abajo del 1%, ¿ok? ¿De qué es importante de esto? Que lo recuerden, porque esto sí se los pueden llegar a preguntar, la de mayor frecuencia. ¿Cómo le podemos hacer en el examen? No me acuerdo del dibujito, es muy fácil. Con sus dedos así. Tipo 1 son dos cabos sin fístula, ¿ok? La tipo 2 es un cabo con fístula arriba. La tipo 3 es un cabo con fístula abajo, ¿ok? Y ya la tipo 4 nada más la fístula traqueoesofágica. Entonces es muy fácil, podemos hacerla así, y así nunca se me ha olvidado desde que me lo enseñaron así, y ha sido muy fácil. Bueno, vamos a ver que podemos hacer diagnóstico prenatal. Esto es a cargo del servicio de ginecología, pero nosotros también tenemos que conocer como pediatras, bueno, si nos presentan algún estudio que podemos ver. En la ecografía lo más importante es el polidramio. El polidramio se va a presentar debido a que parte de la eliminación o de la digestión del líquido amniótico, bueno, está a través del bebé, ¿no? Entonces, si el bebé no está digiriendo, está regurgitando, entonces todo eso se va a acumular y va a ser un polidramio. ¿Por qué es importante el polidramio? Porque nos va a ayudar no solo en la atresia esofágica, cualquier atresia del tracto gastrointestinal va a presentar polidramios. Aquí el tip que les puedo dar es que entre más alto esté la atresia, es mayor la cantidad de líquido o más frecuentemente se va a dar el polidramio. Y entre más bajo esté la atresia, el polidramio puede incluso no presentarse, ¿ok? Vamos a ver que en el ultrasonido prenatal puede estar ausente la burbuja gástrica, pero este es el menor del 50% de los casos. Y puede presentarse una bolsa esofágica superior, pero este es el menos del 10% de los casos. O sea, se pueden ver, si te diagnostican eso, pues lo vas a sospechar. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico postnatal? Bueno, vamos a colocar una sonda nasogástrica y vamos a tomar una radiografía. En realidad, la literatura requiere, y si así lo preguntan en el examen, solamente se va a colocar la sonda nasogástrica en caso de sospecha. Muchos hospitales, o a lo mejor al lado en donde han trabajado, lo hacen de manera rutinaria. Esto no es lo que está escrito, no se debe de hacer. Es de manera rutinaria porque es una especie de screening que se hace para
para poder detectarlas por si no tenemos como un diagnóstico prenatal adecuado, o muchas veces estas pacientes no llevan ni control prenatal, pero realmente el riesgo de hacer un reflejo vagal o perforar o algo así es mayor. Entonces pasamos la sonda, hay que tener mucho cuidado a la hora de introducir la sonda, no tenemos que, o sea, no tenemos que forzar el paso de la sonda nasogástrica tiene que pasar sin ningún problema. Si nosotros obligamos o forzamos el paso de la sonda, podemos perforar el esófago en caso de que esté atrésico y entonces se nos va a complicar el bebé. ¿Qué vamos a hacer si la sonda nasogástrica no pasa? Lo ideal es que coloquemos un catéter radiopaco porque la sonda nasogástrica en teoría no es radiopaca. Sí se llega a ver en la radiografía, pero no siempre se alcanza a ver. Entonces lo que vamos a hacer es colocar un catéter radiopaco en el esófago y vamos a tomar una radiografía. Y lo que tenemos que hacer, siguiente esto, si ya estamos con el catéter radiopaco y vemos que no pasa o que da alguna vuelta, tenemos que aplicar material de contraste hidrosoluble para definir la anatomía, ¿ok? Tenemos que ver qué tipo de atresia es. Entonces esto nos va a ayudar. Importante, si llegan a aplicar o se llega a aplicar material hidrosoluble, hay que retirarlo, hay que aspirarlo, porque irritar el esófago puede adelgazar la pared e incluso perforar, ¿no? Es muy típico, miren la imagen aquí, se ve clarita. Aquí viene el catéter radiopaco, miren cómo da vuelta, ¿ok? Entonces, esta es una clara. Aquí, por ejemplo, con el puro catéter, ¿podríamos definir qué tipo de atresia es? ¿Cómo lo verías? Uh-huh. Uh-huh. ¿Sería para ti una tipo 2? ¿Cómo podríamos saberlo? Mira, hay que tener en cuenta la frecuencia, ¿no? Entonces, lo más probable es que sea una tipo 3. Pero ¿cómo puedo saber si no es una tipo 1 o algo así? Miren qué tiene aquí. Tiene aire. Entonces, ¿qué hay? Hay una fístula. Si esto está tapado, pues por aquí no está entrando aire. Entonces, ¿por dónde creen que está entrando el aire? Por una fístula que está de la tráquea hacia el estómago, ¿no? Bueno, hacia el esófago. Y miren cuál sería este. ¿Qué tipo sería este que ya tiene material? A lo que sirve ponerle el material hidrosoluble. ¿Qué ven aquí? Exactamente, es el árbol bronquial. Puede ser la 2. Aquí no alcanzamos a ver el abdomen, pero puede ser una 2 o una. ¿Cuál tiene doble fístula? Entonces, aquí tendríamos que ver si hay aire, podría ser una tipo 4 porque tiene doble fístula, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí de igual forma cómo se pinta el árbol bronquial. Entonces, por eso es importante hacerlo, porque, no, a nosotros a lo mejor no nos modifica mucho el tratamiento, pero para el abordaje quirúrgico es importante. Y en este caso, una tipo 2 es muy importante para nosotros porque va a complicar la situación respiratoria del paciente. Uh-huh. ¿Cuál es el tratamiento? Fácil y sencillo, lo vamos a dejar en ayuno. Obviamente, si no le sirve el aparato digestivo, pues no le podemos dar de comer. Hay que poner una sonda doble lumen. Esta es una sonda doble lumen. Lo que vamos a hacer es que por un lado se va a conectar a la aspiración y por el otro lado se va a poner una irrigación. ¿Qué estamos evitando aquí? Este paciente, una de las características que va a tener es diarrea porque no tiene hacia dónde pasar la saliva, entonces va a tener mucha diarrea y uno de los riesgos es que bronco aspire. Entonces, estamos con una aspiración continua, pero tampoco podemos dejar el esófago sin hidratar. Entonces, por eso tenemos que tener a donde vamos a irrigar. Aquí ponemos solución, entonces está aspirando, dando solución, y así se mantiene el esófago y no hay ningún problema. Algo muy importante es estabilizar al paciente. Probablemente sea un paciente de términos sin mayores problemas, pero puede ser un paciente que tenga otras condiciones, sobre todo que vemos que tienen muchas asociaciones. Entonces, para que el paciente pueda ser intervenido y hacer la reparación quirúrgica, necesitamos que sea un paciente que esté estable. Okay. La reparación quirúrgica se puede hacer incluso desde el nacimiento, va a depender de varias situaciones. Una, la estabilidad hemodinámica que tenga el paciente, la edad gestacional, un prematuro no es posible hacerlo de primera intención, o el peso también, ¿ok? Menores de 2 kilos, realmente cirugía no los va a meter a hacer un cierre ya total. Lo que hacen es hacer un estoma hacia una gastrostomía para poder drenar todo el aire que se está dando, sobre todo la tipo 3 que tiene fístula, y van a hacer un estoma aquí hacia cuello para poder también tener como un paso y la saliva no tener que estar con la doble lumen, que la saliva tenga saliva. ¿Ok? Y ya posteriormente, cuando el bebé cumpla con las condiciones adecuadas, se puede hacer un anastoma término terminal, o lo que pueden hacer es colocar un como bypass del intestino grueso, del colon, a el esófago. Es más o menos, sin ahondar mucho. Vamos con la atresia intestinal, seguimos como en el mismo rubro.
vamos a ver que es la falta de formación completa de una porción del conducto intestinal, ya sea cualquiera de estos sitios en donde se ve. Así, ahorita vamos a ver imágenes de cada una, pero es como se ve, ¿no? Aquí está normal el intestino, se genera una interrupción de la formación del intestino y luego sigue normal. Entonces vamos a ver que hay diferentes tipos. La atresia pilórica es la más rara. Realmente atresia como tal pilórica es muy rara, es menos de uno por cada 100 millones prácticamente, a diferencia de la estenosis pilórica que vamos a ver más adelante, que es muy diferente, ¿ok? La atresia de duodeno, atresia de yeyuno, que con frecuencia se denominan yeyunos ileales, realmente pura de yeyuno es rara que exista, la atresia de ilion y la atresia de colon, que también son muy raras. Entonces vamos a ver la atresia de duodeno, vamos a ver que el tipo 1 es una red mucosa que obstruye la luz del intestino, pero todo lo demás es normal, no hay ningún defecto del mesenterio y no es tan afectado el tamaño del intestino. Es la más común, es simplemente, digamos que es como una membrana que obstruye el paso, se genera una membrana que no debería estar ahí. De hecho, es de las más difíciles de diagnosticar porque esta membrana a veces es semipermeable, entonces existe ligero paso del contenido, sobre todo en los bebés, pues, que es líquido, ¿no? Pero pero puede llegar a ser de diagnóstico más tardío. La tipo 2 es un cordón fibroso que une a los dos segmentos del duodeno y la tipo 3 representa la completa separación del duodeno en dos partes y es la más rara. Entonces vamos a ver que la tipo 1 va a ser la más común y la tipo 3 la más rara. La tipo 1 pues no se las pongo porque pues es nada más igual. Imaginen que aquí en el duodeno por dentro, lo vemos, es una telita que está obstruyendo el paso. ¿Ok? Entonces tenemos una tipo 2, si ven, o sea, existe como esta parte nada más está adelgazada y en la tipo 3 es una completa separación del duodeno. ¿Ok? Ambas, su resolución es quirúrgica y ya bueno. Lo importante para ustedes, el cuadro clínico es muy parecido, van a ser vómitos o pueden tener un diagnóstico prenatal, pero es un bebé que come y vomita, o sea, y tiene regurgitaciones, pues no pasa, pero el vómito no es inmediato con la primera toma, porque viendo mal, o sea, el estómago está bien y su capacidad diagnóstica es normal. Es un niño que va a vomitar aproximadamente, o sea, en el segundo o en la tercera toma, entonces porque se llena el estómago y no se está vaciando, entonces por eso hasta la segunda o hasta la tercera toma es cuando se va a presentar el vómito. Si tenemos la sospecha de que hay una atresia de duodeno, podemos tomar un ultrasonido, vean cómo se ve el adelgazamiento de la luz intestinal, o la más sencilla y más fácil que tenemos, que es la radiografía toracoabdominal, que lo que vamos a ver es la imagen típica, esta sí es patognomónica y se las pueden preguntar, es la imagen de doble burbuja, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque aquí tenemos el duodeno, una disminución de la luz, pasa cierto aire, pero no pasa más, entonces la típica doble burbuja, ¿ok? Vamos a ver la atresia de yeyuno e ilion. Estas se clasifican de la misma manera, son 4 tipos. Entonces vamos a ver que en el tipo 1, la mucosa y la submucosa forman una pared de tejido que incluye el lumen, pero el intestino está completo. Es como la tipo 1 de la de duodeno, ¿no? Nada más es una telita que está ahí estorbando y no hay defectos en el mesenterio. Entonces vemos aquí la imagen, está yeyuno, ilion, al parecer está todo normal, pero lo que hay es una pequeña telita, el mesenterio está perfectamente normal. ¿No? Ya vemos aquí cómo es, igual. El tipo 2 es, el mesenterio está intacto, o sea, otra vez el mesenterio no hay ningún problema, pero el segmento proximal termina en un saco ciego y está dilatado. Aquí va a haber una diferencia de tamaño. Se va a unir al segmento distal, que también está cerrado, o sea, ninguno de los dos lados hay paso, y en medio hay un cordón fibroso. La longitud es normal. Vamos a ver la imagen. O sea, ahí está el saco, ahí está cerrado, aquí está el saco, está cerrado y hay el cordón fibroso, pero miren, el mesenterio está normal, no hay ningún defecto mesentérico. Tenemos la tipo 3, que se va a dividir en 3A y 3B, y la tipo 3A es el mesenterio ya presenta un defecto en forma de B, eso también a lo mejor ustedes preguntan, el tipo de defecto que tiene, y la longitud es mucho menor que la normal, ¿ok? Y aquí sí hay síndrome del intestino corto. Y los dos muñones están totalmente separados. Vamos a ver la imagen. Me gustan las imágenes porque como que es más fácil visualizar. Si se fijan con respecto a la tipo 2, aquí estaba así, igual no había, pero aquí había como un cordón fibroso, estaban unidas de cierta parte y el mesenterio estaba normal. Y ven aquí como el mesenterio ya está afectado, ya está abierto en forma de B, ¿ok? La tipo 3A es la más común, ¿ok? Para que lo anoten. La tipo 3B, además de que presenta un gran defecto en el mesenterio, el intestino está mucho más corto, o sea, el síndrome de intestino corto es
mucho más importante. Esta lesión recibe el nombre de árbol de Navidad o cáscara de manzana por la forma en la que se va a ver el intestino. Vean cómo está aquí. ¿Ya vieron? Ven. Vean todo este defecto mesentérico, y luego como que se enredara, como si cuando pelan una manzana, ven que queda así como en espiral. Esa es la forma clásica. Entonces, si ustedes ven y dicen, sí presenta este tipo de cáscara de manzana o árbol de Navidad, es una tipo 3D seguramente, porque es la única que presenta estas características. La tipo 4 es la menos común, esta probablemente ni se las pregunten, y se caracteriza porque existen múltiples atresias, tanto tipo 1 como bueno, de hecho cualquiera de la 1 a la 3, y va a dar un efecto como de cordón de salchicha, ¿ok? Más o menos como un chorizo, así. Ahorita le pongo, vean. Aquí hay un defecto, y mira, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Okay, es muy raro, la tipo 4 es la que presenta múltiples atresios, está muy fácil de recordar. Te digo que en este modelo de cirugía es muy fácil porque realmente, o sea, nada más está mal formado y nada más recordar los tipos, sobre todo los más comunes, que es la 3 en la esofágica y la 3 en la intestinal de yeyuno e ilion, y en la del duodeno, que es la tipo 1. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer? Igual, el cuadro clínico es prácticamente igual al que les dije de duodeno, nada más el vómito puede llegar a ser más tardío, o sea, puede presentar 3 o 4 tomas más, porque de igual forma, mientras el estómago y todo lo demás esté permeable, pues hasta que no llegue al sitio de donde está la obstrucción. Entonces se va a comportar, si los ponemos en términos de un paciente adulto, como un paciente obstruido, porque es lo que tiene, una obstrucción intestinal. Entonces, ¿qué va a haber además de vómito? Distensión. En la de duodeno la distensión es menor o nada más es como gastromegalia, pero en estas de yeyuno, ilion y colon, aunque es muy raro y casi no las vemos, pero también hay, la distensión va a ser mucho más importante, porque además de que a lo mejor tenemos el bebé comiendo, si no teníamos una sospecha anterior, está respirando y el respirar mete aire. Si se dan cuenta, miren, de qué tamaño está el estómago, o sea, está gigantesco. O sea, hay mucha distensión, probablemente el niño esté irritable, tiene dolor, ¿ok? El abdomen está distendido, entonces probablemente esté hasta lustroso, ¿no? Y vean, la diferencia es que nada más es una de pie, realmente sí se hacen, o sea, como de pie, realmente se levanta al bebé, pero muchas veces depende de la condición hemodinámica del bebé, no se puede hacer, entonces en lugar de la pie podemos tomar una canción para ver este tipo de niveles que vemos aquí, como de una obstrucción. Y aquí está el aire, y de repente, pum, se bloqueó, ¿no? Entonces es una obstrucción. Es muy sencillo de ver también, y el manejo pues es quirúrgico igual. Tratamiento igual, ayuno, no le podemos dar de comer. Aquí lo que tenemos que poner es una sonda orogástrica. Aquí no tiene que ser de doble lumen, una sonda orogástrica sencilla. ¿Para qué? Para descomprimir el estómago y el intestino, para que no haya dolor y no haya complicaciones, porque corre el riesgo de haber perforación también, ¿ok? La resolución es quirúrgica, se va a hacer una entero-anastomosis, dependiendo también del tamaño. Muchas veces, si recuerdan, la tipo 3B es un defecto muy grande y el intestino está muy corto. Muchas veces los cabos no llegan de primera intención para poder hacer la entero-anastomosis. En este caso no se hace como en el de esófago un bypass como tal, lo que se hace es que se hacen estomas, entonces se hacen para poder esperar a que el niño crezca, el intestino crezca y se una, porque de todas maneras si hacemos la entero-anastomosis de primera intención y no dejamos el mejor crecer, podemos tener un síndrome de intestino corto que probablemente va a tener de por sí el paciente. ¿Alguien sabe cómo veía las preguntas? Sí. Disculpen. Sí. Ok. Y me regreso aquí. No. Dios mío, me acabo de sentir demasiado viejo y no soy tan viejo. Muy bien. A ver, para contestar la pregunta de nuestra compañera que está viéndonos por el chat, el tratamiento de la atresia duodenal es prácticamente el mismo. Se tiene que reparar. Si, de hecho, en el caso de que sea membrana, que es la más común, se puede hacer por endoscopía. Realmente
es fácil, nada más se perfora esa membrana y normalmente se hace por endoscopía. En el caso de no contar con ella, es una cirugía abierta en la que se tiene que abrir la sección del duodeno en donde se encuentre el defecto y tenemos que quitar este defecto. En el caso de que sea una tipo 2, igual se pueden, dependiendo del tamaño y en las condiciones del paciente, se pueden hacer estomas y se va a hacer una reparación entero término terminal. De igual en esta forma, nada más hay que ver las complicaciones, sobre todo en las que están afectadas en el mesenterio, por ejemplo, en ya entendí lo que querían, disculpen. Ok, ya entendí, ya se volvió loco esto. Está muy complicado. Pero en duodeno. En duodeno, lo que quiere decir es que señale el defecto en duodeno, o sea, donde se ve, no al que me está preguntando en el chat. El tratamiento, ok, el tratamiento inicial, al igual, si recuerdas, es una atresia, al fin y al cabo va, de hecho, el tratamiento que te di al final, aquí de la atresia, yeyunal e ilion, es el tratamiento para duodeno, yeyuno e ilion. El tratamiento es el mismo. El tratamiento es sí, lo incluyo en lo mismo porque el manejo va a ser el mismo. Tanto en duodeno, ilio, yeyuno y colon, lo que necesitamos es descomprimir. Lo que necesitamos es que no haya este aire para que el bebé siga vomitando. Y lo que importa al fin y al cabo va a ser la reparación quirúrgica. Obviamente, al igual que en la de la atresia esofágica, necesitamos tener un paciente estable, un paciente hidroelectrolíticamente adecuado, con un peso por lo menos mayor de 2 kilos, para poder hacer la reparación quirúrgica. Ok. Vamos con un tema, que bueno, que respondí tu duda. Vamos a continuar con un tema que igual estamos en intestino. No es como tal en pacientes tan pequeños, pero es muy importante porque además es una de las urgencias quirúrgicas en lactantes más importantes que vamos a tener. Es una urgencia real y que puede llevar a la muerte ahorita, como vamos a ver. Va a ocurrir cuando una porción del intestino se pliega por dentro de un segmento adyacente. Sería muy sencillo, pero puede ser muy complicado para el paciente, ¿no? La causa más frecuente de la obstrucción intestinal es más o menos entre los 3 meses y los 6 años de edad. Es difícil, es raro que, por ejemplo, un neonato o un lactante menor de 3 meses presenten vaginación intestinal o que mayores de 6 años presenten también la misma, pero no es imposible. Si en ese caso que tengamos antes o después, hay que ver como otras causas, como vamos a ver un poquito más adelante. El 60% de esta patología se va a dar en menores de 1 año y el 80% ocurre antes de los 24 meses. O sea, más o menos los 2 años es como el corte de mayor incidencia que va a tener la invaginación intestinal. Como les decía, es muy frecuente en neonatos. De hecho, yo nunca he visto una y no conozco a alguien que les haya tocado uno. Como todo, sí está escrito, pero, o sea, no. Si es un neonato y presenta esas características, yo creo que habría que investigar otra causa del sangrado, como de lo que les voy a explicar. La incidencia es de 1 a 4 por cada 1000 nacidos vivos, o sea, no es tan infrecuente como vemos. Y que el cociente varón-mujer, o sea, la relación varón-mujer es de 4 a 1, o sea, a los hombres les da más. Y bueno, pocas de ellas se reducen de forma espontánea, realmente prácticamente ninguna, y sin tratamiento puede haber infarto intestinal, perforación, peritonitis, el paciente se choca y se muere. Y rapidito, no crean que les duran mucho. La causa de la invaginación, o sea, así como tal, se desconoce, hay diferentes como teorías. Tiene su mayor pico en verano y otoño. Esto va con la relación que tiene con el adenovirus. Tampoco se ha encontrado como específicamente por qué que los bebés se infecten con adenovirus genera la invaginación, pero hay una relación ya directa comprobada muy importante. Entonces, por eso los picos en verano y en otoño, porque también son los picos de infecciones por adenovirus, ¿ok? Y aunque el rotavirus sí produce una enterotoxina, no hay asociación entre el rotavirus como tal y una invaginación. Y esto es muy importante. Ya se comprobó, ya está demostrado que la vacunación, por lo menos con la actual que tenemos en la cartilla de vacunación, que más adelante van a ver la cartilla de vacunación, pero es Rotarix es la que utilizamos, no hay una asociación como tal con la invaginación, porque era una de las cosas que tenía como mucha duda, ¿no? Mucha gente.
se iba a imaginar, pero no. Y bueno, se ha dicho que las infecciones gastrointestinales pueden ayudar, o es un factor de riesgo, que introduzcamos alimentos suaves, sobre todo si son proteínas, pueden generar mayor riesgo, y porque van a producir la inflamación de las placas de Peyer en el ilion terminal, ¿ok? Eh, los puntos como clave para la imaginación en menores de 2 años es lo que les decía, ¿no? O sea, en niños más pequeños tenemos que investigar como una causa, no nada más una imaginación así como tal. El más importante, yo creo que el que más se presenta es el divertículo de Meckel, y bueno, puede haber pólipos intestinales, neurofibroma, haya duplicación intestinal, que exista algún hemangioma o que haya neoplasias como el linfoma. Entonces, si tenemos niños sobre todo muy chiquitos o que salgan del rango de edad, hay que investigar, o sea, no hay que dejarlo nada más y ya resolvimos la situación y no investigamos más. Y bueno, la invaginación posoperatoria es ilioileal y suele producirse a los 5 días posteriores de que haya una operación abdominal. Existen como 3 tipos, que es la ilioileal, es de acuerdo a lo que se va a meter sobre cada una de las partes, ¿no? La ilio sobre ilio, la iliocólica, que es la más común, esa anótenla porque eso es lo que les van a preguntar, por eso se los puse en rojo y con cachecitos. Y la colocólica, que es la más rara. Entonces vamos a ver que la iliocólica, o sea que el ilio se mete en el colon, eso es lo que la más común, entonces hay que ponerle atención a eso. La porción superior del intestino se imagina dentro del intestino inferior, arrastra su mesenterio, o sea, se lleva todo con él y queda adentro de lo que es imaginante. Ahorita les voy a enseñar una imagen para que sea un poquito más como visible, ¿no? O sea, les digo más o menos eso y ya con la imagen lo vamos a entender. Hay constricción del mesenterio, obstruye la vena de retorno y va a producir irritación de la sección imaginada y edema. O sea, aparte de que se imagina, se va a inflamar y esto va a producir que no se pueda desimaginar por sí solo. Por eso que se solucione la imaginación por sí sola es muy difícil porque hay mucha inflamación. La hemorragia de las mucosas producen heces sanguinolentas, que es el dato más importante para el diagnóstico. Ahorita también les voy a enseñar la imagen. La mayoría de las imaginaciones no se estrangulan, no estrangulan el intestino como tal en las primeras 24 horas. Diferente así, posteriormente a las 24 horas de que inicia, donde ya hay isquemia como tal y datos de choque, incluso puede haber perforación. Entonces, lo que les decía, miren, aquí está el intestino, este es colon, este es ilion, y vean cómo se lleva. Pero obviamente, pues, si imaginan aquí como que el mesenterio, aquí viene la apéndice, y cómo se mete. Entonces, hace que esto hace como un efecto de estrangulación. Esto ya no hay retorno venoso, se empieza a llenar, hay inflamación, y entonces entre más inflamación se está lastimando esta asa y además se empieza a lastimar esta porque empieza a haber distensión. Entonces hay isquemia tanto aquí como acá. Miren cómo se ve, vean toda esta parte de la inflamación. Así es como se ve, quirúrgico, vean todo esto, el intestino cómo está inflamado. El cuadro clínico va a ser un lactante robusto, que me refiero a un niño sano, que no parece tener ningún otro problema, es alimentado normalmente. De repente va a tener mucho dolor, es paroxístico, va a ser muy intenso y va a ser recurrente y va a ser a intervalos. Quiere decir que de repente va a tener periodos de mucho dolor y de repente se va a aliviar este dolor igual así. Entonces, es frecuente, hay crisis de llanto intenso, muchas veces pues no tenemos, si son entre mayores de 2 años, pues a lo mejor pueden que ya empezaron a hablar o se expresan de alguna forma, pero puede ser que solo lloren o quizá tanto el dolor que ni siquiera puedan hablar. Dolor abdominal, evacuación sanguinolenta, tomen este punto, pues, jalea frambuesa o mermelada de frambuesa es muy importante porque es un dato casi patognomónico de imaginación en niños de esta edad, ¿ok? Vómito, puede llegar a presentarse, pero tarda, no es uno de los principales síntomas. O sea, sí se da, sí va a haber vómito, pero no va a ser el síntoma principal y es de contenido biliar, ¿ok? Diarrea, puede estar en las evacuaciones normales o tener una diarrea que van a ir disminuyendo, no todo el tiempo va a estar diarreico. ¿Por qué? ¿Qué creen que está pasando? ¿Por qué la diarrea va en disminución? Porque se está obstruyendo, ¿ok? Muy bien. Entonces puede haber prolapso rectal, puede presentarse fiebre y masa palpable como en morcilla. O sea, es lo que, si se dan cuenta, aquí, en la imagen que les mostré, vean cómo tiene como topecito, ¿ok? Entonces así es como está unida como la morcilla, si alguna vez la han visto así cruda, no ya cocida, sino cruda, está así como unida. Entonces cuando tocas se siente como este bordecito. Es difícil, realmente es pocos los que llegan a
a palparla porque el niño está llorando, está distendido, está haciendo fuerza con el abdomen, tiene datos de irritación peritoneal, entonces no va a haber, es difícil, o son niños robustos, entonces realmente no es, o sea, está descrita, sí hay quien dice que sí la ha llegado a palpar, pero es muy complicado o como palparla, pero es un dato que en el examen sí les pueden preguntar, ¿ok? Se debe hacer un tacto rectal, va a haber presencia de moco sanguinolento y la distensión abdominal y el dolor a la palpación aumenta a medida que la obstrucción se vuelve más aguda. Y típico, miren, lo de jalea de frambuesa, no les miento, miren, hasta les busqué imágenes de mermelada de frambuesa para que me crean, miren. Así es súper típica. Si ven esto, es imaginación, o sea, seguramente, sobre todo poniéndolo en la edad que ya les referí, ¿no? Ok, y hay imaginaciones recurrentes, es poco frecuente, pero del 5 al 8% de los casos se da, y es más frecuente cuando la reducción fue hidrostática que sí se hace por método quirúrgico. Y hay imaginación crónica, sí, son síntomas más leves y se producen en intervalos recurrentes y tiene más probabilidad de ocurrir con o después de una enteritis aguda. Esto quiere decir que no es tan agudo, que se va imaginando poco a poco, no es muy sintomática, no hay tanta inflamación, entonces por eso se llama crónica, porque el tiempo es, y de hecho es más complicada de diagnosticar. Obviamente, como en todo, tenemos que hacer historia clínica y exploración física, siempre va a ser su primera acción que tienen que hacer. Vamos a tomar una radiografía simple, vamos a ver densidad aérea de la invaginación, obstrucción mecánica intestinal, o sea, se va a comportar como una obstrucción. Lo más importante o lo que deben hacer siempre que sospechen una invaginación de primera intención, sobre todo en los hospitales en donde a lo mejor los estudios de contraste son más complicados, es hacer un ultrasonido transversal, que vamos a ver el aspecto de Diana y también podemos encontrar el de pseudorriñón. Tiroides blanco y Diana es más o menos lo mismo, bueno, es de hecho lo mismo. Entonces, son imágenes clave para la imaginación. O sea, si les preguntaran qué estudio usarían de primera intención, yo en lo personal, si sospecho una imaginación, y así dice la literatura, el ultrasonido, ¿ok? La radiografía no te va a dar como tantos datos clínicos, o sea, tantos datos radiológicos, pero el ultrasonido sí. Y te van a preguntar, en el ultrasonido podemos encontrar qué imágenes, Diana y pseudorriñón, ¿ok? O si en algún caso clínico ya les ponen que es un paciente con dolor abdominal, todas las características que les dije, y les dicen tiene un ultrasonido abdominal en el que se presenta una imagen de Diana, es una imaginación, ¿ok? Podemos hacer enemas hidrostáticos salinos, esto con contraste hidrosoluble, o puede hacerse con bario. No se prefiere mucho el bario porque hay reacciones, tiene más reacciones adversas que el material hidrosoluble, sobre todo en los niños. Ok, esto es muy importante porque además de que nos puede servir de diagnóstico, nos va a servir de tratamiento. ¿Qué vamos a ver ahí? Defecto de represión o una imagen de copa de champán. Ahorita adelante les pongo imágenes de todo. Hay regresión de la invaginada por la presión del enema y si no se sucede esto, vamos a tener que hacer una reducción neumática con aire, se mete aire y se puede asociar a menos complicaciones porque, bueno, no hay tanta exposición tanto a que haya una reacción alérgica o que a la radiación que se está haciendo porque se hace con fluoroscopios, ¿no? Entonces, esta es la imagen del ultrasonido, miren, la de Diana. O sea, está bastante clara, ¿no? No creo que no la alcancemos a ver. Y esta, te los voy a poner más adelante, miren. Aquí es la radiografía, si se tienen en cuenta, en esta radiografía, pues sí está todo extendido y hay datos de obstrucción, pero con eso yo voy a decir, pues está obstruido, ¿no? O sea, tanto como decir, tiene una imaginación. Sí, a lo mejor con los datos clínicos dices, bueno, armas todo, no tengo ultrasonido, pero si tengo un ultrasonido, vemos la imagen de Diana, y si ya tengo ya mi estudio en la copa de champán, es bastante claro, ¿no? Casi se nota, nada más póngase de ladito y ya. Y así la van a ver, ¿ok? Y igual aquí, o sea, vean, o sea, es la radiografía, o sea, es una imagen de obstrucción. O sea, realmente no es como muy clara, por lo que para mí el ultrasonido es el estudio, y no para mí, también la literatura se lo refiere, tiene mayor especificidad y mayor sensibilidad.
¿Ok? El tratamiento de reducción en agudo es un procedimiento, como les decía, es una emergencia real, se tiene que solucionar de manera inmediata, ¿ok? Porque si no, después nos va a generar muchas complicaciones o incluso la muerte del paciente, ¿ok? La tasa de éxito de la reducción guiada mediante fluoroscopía o ecografía es del 50%, y si los síntomas duran más de, si los síntomas duran más de 48 horas, si duran menos de 48 horas, lo dedicamos a tiempo, se va hasta un 80-90% de éxito, porque no hay tanta inflamación, ¿ok? Entonces podemos hacerlo guiado así. El 70 al 90% de las reducciones se hace lo que les decía, ¿no? Aquí el 50%, aquí el 90, hasta el 90% de éxito de esto. ¿Qué pasa si no tenemos éxito? Bueno, se va a tener que hacer una reducción neumática. Ahorita les explico cómo es. Del 0.5 al 2.5% puede haber perforaciones intestinales por el intento de la reducción con bario o hidrostática. O sea, si se dan cuenta, es muy bajo el porcentaje por la reducción con bario, pero miren que es más bajo con el aire, del 0.1 al 0.2%. Entonces, el chiste es que hagamos un diagnóstico temprano, o sea, antes de las 48 horas, para poder aplicar cualquiera de estos dos tratamientos y no tengamos que someter al bebé o al paciente ya pediátrico a una reducción ya por cirugía abierta, ¿no? Entonces vamos a ver que es como un, digamos, algoritmo de qué tenemos que hacer. Tenemos nuestro primer caso, se da un intento con enema con medio de contraste. Entonces, si estamos dentro de las primeras 24 horas y no hay ningún dato de peritonitis. ¿Ok? Si no, o sea, si no se cumple con estas condiciones, podemos extender esto hasta 48 horas, porque en no está tan mal el 50% y el riesgo es muy poco. Tenemos que hacer una reducción neumática, que es así, ¿no? Si no, lo que tenemos que hacer es, podemos intentarlo, si es mayor de un año, hasta 2 reducciones neumáticas. O sea, esto no me funcionó, ok, pero me sirvió de diagnóstico. No funcionó, pero me sirvió de diagnóstico. Entonces hago una reducción neumática. La reducción neumática no me funcionó, pero el paciente es mayor de un año. Bueno, podemos intentar, darle como un segundo intento a una reducción neumática. No funcionó, nuestro paciente sigue siendo mayor de un año y ya es la tercera vez de vacunación. O sea, no funcionó 3 veces, nos vamos a cirugía abierta, ¿ok? Si nuestro paciente fuera menor de un año, después de intento de la reducción neumática, a fuerza nos tenemos que ir a cirugía. La cirugía realmente no es tampoco tan complicada, el problema es el abordaje y las complicaciones que puede tener. La cirugía es, abren abdomen, llegan a peritoneo, ubican el lugar de la invaginación y de un lado a otro van aplastando, así como literal, como si estuvieras aplastando un chorito para que se desinvagine, no se jala, no se tracciona, no se abre. Pero además, si hay inflamación o no, a lo mejor muchas veces ya hay isquemia y lo que tienen que hacer es la sección o resección de esta parte del intestino. Pero bueno, ya son cosas un poquito más especializadas para cirugía. ¿Alguna duda hasta aquí? Muy bien. Como les digo, cirugía realmente para el examen es muy fácil, ¿no? Digo, a lo mejor ya en la práctica el manejo es completamente diferente, pero para contestar como el examen es muy fácil. Vamos con otra entidad, como les refería y les comenté, la atresia pilórica como tal, la atresia congénita pilórica es muy rara, es menos del menos 0.01%, pero lo que no es tan raro es la estenosis hipertrófica del píloro, ¿ok? Es una patología bastante común, no es así como que lo más común, pero es común, que va a hacer que el píloro ¿qué es el píloro? Lo que nos va a separar el estómago de la primera porción del duodeno, ¿no? Entonces aquí tenemos el fondo, el antro, la porción pilórica, que es lo que se va a unir, y aquí tenemos el píloro. El píloro es un esfínter que nos va a ayudar a nuestras funciones gástricas en el estómago para que la gastrina, la pepsina y todas las enzimas que tenemos a nivel estomacal hagan su función, y una vez que esto pase con la motilidad va a tener su función el píloro. Está compuesto el estómago, como vemos aquí, tiene 3 capas musculares, la primera son fibras longitudinales externas, después seguimos con fibras circulares y por último fibras oblicuas internas. Esto es como lo veríamos así como anatómicamente, y aquí lo vemos histológicamente, ¿ok? Igual son 3 planos, la superficie superficial o longitudinal, luego la media o circular y luego ya la profunda, ¿ok? Esta es una pared, es una imagen histológica. ¿Qué nos importa de aquí? El píloro va a estar ligeramente abierto, lo suficiente solamente para dar paso a agua y otros líquidos, las sustancias líquidas. Va a haber una contracción para retener sólidos y pues va a tener una sístole antral y va a evitar el reflujo duodenal. O sea, no nada más nos sirve para que lo que está de aquí no pase para acá, sino para que lo que está allá no pase para acá también, ¿no? Entonces, se va a controlar por los reflejos enterogástricos. Ahorita les digo por qué es importante esto, porque hay varias teorías de por qué se da la estenosis.
¿Cuál es nuestra primera función del píloro? El almacenamiento, ¿no? Al evitar que pase la alimentación, almacenamos aquí el alimento para que se pueda dar la trituración y la mezcla, que es nuestro segundo paso a través de las enzimas gástricas. Y ya por la tercera función que tiene, que es de donde se nos va a ver afectado, es el vaciamiento gástrico. Igual que todos los esfínteres, se abre, se relajan las fibras musculares y hay paso del contenido, ¿ok? Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Que por alguna razón, el esfínter no se relaja, ¿ok? Entonces, lo más que deja pasar son partículas menores de 0.3 milímetros, o sea, apenas, y el agua, ¿no? Y a veces ni 10. ¿Cómo va a funcionar? Bueno, tiene una bomba peristáltica que van a ser ondas peristálticas que además de que ayudan a la mezcla en el estómago, va a haber una acción de bombeo, que me refiero que va a ser como una bomba para que cuando llegue al músculo siente como la presión, el esfínter responde a este estímulo nervioso y se abren para poder dar paso a la siguiente, ¿ok? ¿Cómo se ve? Más o menos. O sea, si hiciéramos un corte transversal, así se debería de ver un píloro normal, ¿ok? Aquí tenemos el estómago, aquí está ubicado el píloro, y en un corte transversal, así es como se debe de ver. Ahora sí, ¿qué es la estenosis hipertrófica del píloro? Bueno, va a haber una disminución de la luz intestinal a nivel del píloro. Hay hipertrofia e hiperplasia de la capa muscular, o sea, no solamente está cerrado, sino que ya está hipertrofiado. Si recordamos la clase de crecimiento que es hipertrofia, el aumento de tamaño, del tamaño de la célula, y por lo tanto se nos va a dar, estos dos juntos va a dar una obstrucción del vaciamiento gástrico, ¿ok? Entonces vamos a ver que la incidencia es de 1.5 a 4 por cada 1000 nacidos vivos, como les decía, o sea, no es tan infrecuente, ¿no? Es bastante frecuente, de hecho. Entonces, por eso hay que tenerlo en cuenta. Es un problema quirúrgico y es uno de los diagnósticos diferenciales que tenemos que hacer cuando un lactante presenta vómitos. ¿Recordamos de qué edad a qué edad es el lactante? 15 más menos 3, ok, recordamos que ya la división de lactante mayor y lactante menor no se ocupa, pero si les llegan a preguntar en el examen, es más frecuente en el lactante menor, si lo llegan a poner así, por eso de que no vaya a estar como tan actualizado a lo mejor el que hizo la pregunta, porque pues las preguntas del examen las hacen diferentes médicos y habría que ver como también la edad del médico que hizo la pregunta, ¿no? Entonces, en cuanto a la epidemiología, tiene una incidencia mayor en hombres. Aquí se movió va desde 2 a 1 y hay literatura que la refieren de 5 a 1. ¿Ok? Entonces ya vimos que en las patologías o defectos gastrointestinales el hombre está fregado, porque también las atresis intestinales son mayor en hombres. Vamos a ver cómo va a ser la fisiopatología, lo que les explicaba. Ok, el primero, hay como el esfínter se cierra, no recibe como una adecuada estímulo nervioso y además hay una hipertrofia. Okay, esto genera mayor retención y peristalsis como retrógrado, digamos así, y entonces sigue golpeando, entonces va a generar mayor hipertrofia. Entonces es como un círculo vicioso. O sea, yo estoy cerrado, me hipertrofio, entonces me voy cerrando y me voy cerrando cada vez más hasta que ya realmente la luz es imposible de que pase. Okay, igual la contracción de las fibras musculares empieza a dar y ya como cada vez se hace más hipertrófico y más cerrado. Okay. Existen diferentes teorías. Esta es la de la descoordinación entre el peristaltismo y la relajación. O sea, como que no se ponen de acuerdo. Yo me relajo y tú tienes la peristalsis. O sea, vengo así la onda peristáltica y en teoría cuando viene la onda peristáltica y choca con el píloro debería abrir, ¿ok? Y aquí no, hace que viene la onda peristáltica y dice, se me olvidó abrir, y me cerré, ¿no? Y cuando la peristalsis viene en regreso, dice, me abro. Entonces no hay ninguno, entonces está descoordinada. Entonces este golpeteo, o esta descoordinación genera la hipertrofia. Tenemos la siguiente teoría que es la hipergastrinemia y que genera contracciones cíclicas y periódicas y entonces va a haber vaciamiento más lento. ¿Qué vamos a ver? Hay reflejos locales, existe distensión por mecanorreceptores locales, libera ACH y gastrina, también hay al mismo tiempo se libera, o sea, hay como liberación de péptidos y peptonas por quimiorreceptores locales, hay liberación de gastrina y por lo tanto hay una secreción inadecuada de pepsinógeno y HCl. ¿Qué va a pasar? Que
está generándose además las enzimas gástricas, o sea, están excedidas, y esto genera lesiones en el píloro, que va a generar hipertrofia. Si recordamos que, o sea, que todo esto, como cada vez que nos pegamos o cada vez que tenemos una lesión, o por ejemplo los que tenemos el cadito de escritura, se generan este tipo de hipertrofia. Háganse cuenta que estamos rozando todo el tiempo el píloro con un material irritante. Entonces, por eso se empieza, además de que hay contracción, porque se siente agredido, hay hipertrofia también. Y la teoría de las cantidades disminuidas de las terminales nerviosas. Para que todo esto funcione, obviamente, como en todo nuestro cuerpo, tiene que tener terminaciones nerviosas, y estas tienen que llegar adecuadamente a todos lados. Veamos que en la región del cuerpo está la región del marcapasos, entonces, y de aquí se derivan todas las terminaciones nerviosas o las líneas nerviosas, y si nos damos cuenta, aquí no llegan adecuadamente las terminaciones nerviosas. Entonces no existe este impulso que le diga al píloro, ábrete, o trabaja, o funciona, ¿no? Entonces lo que va a pasar es que no se va a abrir, ya, no, como estoy feliz así cerrado. Entonces, igual las otras dos teorías que les comenté van a entrar en acción, el píloro se va a hipertrofiar, y entonces tenemos otra vez la estenosis. Realmente las teorías no es como que digan, esta es la correcta, esta es la correcta, esta es la correcta, más bien es como una unión de las teorías que les referí para que se genere la estenosis pilórica. Hay diferentes factores de riesgo. Se dice que hay un factor genético que es conocido. Realmente no creo que les pregunten la traslocación en el gen en el que está dado para la hipertrofia. Y bueno, hay factores ambientales en el que, por ejemplo, aquí no se va a unir adecuadamente el óxido nítrico y el CMP cíclico, entonces no se va a dar la conexión química neuronal que tiene que hacerse, entonces no va a abrir el píloro, es la menos frecuente. Pero miren, ¿qué dice aquí? Eritromicina, medicamentos que usamos un montón. Entonces, hay que tener muchas veces cuidado y conocer los efectos secundarios de nuestros medicamentos. Por lo que, por favor, no den eritromicina de primera intención en este tipo de niños con faringoamigdalitis algo. La eritromicina realmente son para agentes, le refieren atípicos, o como tal una persona alérgica a la penicilina o a sus derivados, ¿no? Realmente no lo usan de primera intención. Y hay una relación todavía no tan comprobada o tan relacionada a las madres que fuman, ¿ok? Sobre todo durante el embarazo, que fumaron durante el embarazo, generan como una lesión en las terminaciones nerviosas, y esto genera como que se dé a futuro la estenosis pilórica. Realmente, o sea, sí hay una asociación, pero pues el cigarro está asociado con todas las patologías. Entonces, pues hay que ver. Entonces, miren, ¿recuerdan la imagen que les puse hace rato? Vean cómo está este píloro, completamente cerrado, ¿no? O sea, está así de, no, por aquí no pasa nada. Miren cómo están las fibras musculares aquí como tensas, como hipertrofiadas, gruesas, gordas, ¿no? Así es como está presentándose la estenosis. ¿Cuál es el cuadro clínico más importante? ¿Qué les dije que era el principal diagnóstico? Vómito. Es un bebé que vomita, pero tiene características especiales de este vómito. ¿Qué va a hacer? Que es postprandial. Cada vez que come, va a vomitar, ¿no? O sea, a diferencia que veíamos que que en los niños más pequeños, que con las tomas, cada vez que come, aunque sea que vomite poquito o mucho, pero va a vomitar con cada una de las tomas, ¿ok? Es progresivo, cada vez va a ser más, mayor en cantidad y en frecuencia, ¿ok? Es progresivo, va siendo cada más intenso. ¿Sabe qué? Es que, pues nada más medio vomitaba, pero ya lleva 2 días y ahorita ya vomita, pero todo lo que le doy. Respira y vomita casi, ¿no? Va a ser en todas las ingestas, lo que decía, todas. No va a haber una sola ingesta que no vomite, come y vomita. Va a ser un vómito en proyectil, va a ser con fuerza, va a ser con arqueada, ¿ok? Puede haber sangrado, este no es en todos los casos, y bueno, datos nada más como de retención. Entonces, o sea, como de distensión, de estar reteniendo la comida. ¿Qué otras características vamos a buscar? Ya, vómitos, son las características que tenemos para estenosis hipertrófica del píloro. Entonces, miren, uno de los datos muy importantes es que hace un desequilibrio electrolítico. Esto hay que tomarlo en cuenta porque hay que manejarlo. Pero uno de los datos más importantes que van a tener y que yo les recomiendo, y que seguramente si les ponen un caso en el examen, se los van a preguntar, o va a ser una de las preguntas, son niños que tienen alcalosis metabólica. ¿Okay? Entonces, un niño vomitón con alcalosis metabólica, el diagnóstico seguro es una estenosis del píloro. ¿Okay? Pueden producir hipocloremia, hipocalemia. Esto es raro, sería como datos de una estenosis pilórica no tan fuerte, que sí genera vómitos en todas las comidas,
pero que este vómito es poquito, ¿no? Pues que es un vómito, nada más. Y no le damos como tanta importancia, pero aún así no se está alimentando de manera adecuada, por lo que puede haber desnutrición y alteración en el crecimiento y en el desarrollo, ¿ok? Y esto sobre todo que esto va a ser muy importante porque el niño ya no va a querer comer. O sea, porque como cada vez que come vomita, él, no es que le duela o le moleste, simplemente que él sabe que el comer le genera vómitos, entonces el niño ya no va a querer comer, entonces el niño dice, sabe que empezó vomitando, pero ahora ya no me quiere comer nada. ¿No? Ese es uno de los datos que podemos tener. A la hora de revisar a nuestro paciente, que vamos a ver, podemos ver la peristalsis gástrica e intensa que se va a observar en el hemiabdomen superior, el signo de la onda. Es así, estas flechitas se los puse porque es la dirección, va a ser hacia abajo y hacia la derecha del paciente, ¿ok? Entonces vean, ¿ok? Es, al igual que lo que les refería de morcilla hace rato, es complicado, realmente no se va a ver en todos los pacientes, tiene que ser un paciente delgado y normalmente lo que tiene que ser un paciente relajado, que no esté llorando, entonces es un dato que sí se puede llegar a ver, pero sobre todo en pacientes que están sedados o que ya están casi tan deshidratados o tan afectados que ya están completamente relajados o hay alteraciones del estado de conciencia. Entonces, si se puede ver, se los pueden preguntar, es importante que se aprendan el signo de la onda, pero no crean que si en algún paciente no lo llegan a ver, no quiere decir que no esté con estenosis, ¿ok? Y este es otro también que también es súper difícil y yo la verdad es que nunca he palpado una y que he visto datos de casos de estenosis de pílora, pero bueno, igual tiene que estar el paciente relajado. A veces los cirujanos pediatras nos piden que relajemos al paciente para poder ver si tienen la oliva pilórica, pero la verdad es que pues no voy a hacer a un paciente cuando hay otros métodos diagnósticos, ¿no? Entonces, la oliva pilórica es una palpación, se ve una masa pequeña de consistencia dura y móvil de tamaño de una aceituna, por eso se llama oliva pilórica. Realmente, o sea, ¿por qué los cirujanos como que intentan buscarla desesperadamente? Porque está pneumónica, ¿ok? Si está, el niño tiene, ¿ok? Entonces, incluso no necesito hacer como más estudios, pero prefiero hacer una simple de abdomen o un ultrasonido a sedar a un bebé, ¿no? O un lactante en este caso. Que esa es la imagen que podemos ver en la simple de abdomen. O sea, si dan cuenta, no cambia mucho con la de una obstrucción que ven aquí. El intestino no se ve ni siquiera distendido, pero vean esta gastromegalia tan importante, ¿ok? Entonces, ese es un dato muy, muy importante. Diagnósticos. El ultrasonido, como les refería, miren, la sensibilidad y la especificidad está bien alta, es del 91% y 100% de especificidad. Entonces, si en el examen les llegan a poner qué estudio harían de primera intención, yo me iría por ultrasonido. Sin embargo, no es el gol estándar, entonces hay que tener en cuenta qué les preguntan. Si es como el estudio que harían de primera intención o es el gol estándar. Eso, tengan mucho cuidado con ese tipo de preguntas en el examen. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? El diámetro total del píloro tiene que estar entre 15 y 18 milímetros. Si está aumentado, es dato de diagnóstico. Imagen en doble riel, aquí vemos bien. La imagen de doble riel se ve muy clara, ¿no? Longitud no tiene que estar por arriba de los 17 milímetros y el espesor del músculo tiene que estar entre 3 y 4 milímetros. Si excede de esto, son datos de hipertrofia pilórica. ¿Ok? Aquí igual es en estudio ya contrastado, vemos la imagen de doble riel, igual aquí, doble riel, aumento del espesor. La serie de tasa gastrodenal, miren, ¿cuál crees que se le está dando de oro? Va de 84 a 100% y de 75 a 100%. Entonces, pues una serie, ¿no? Entonces sería como lo que hicimos. Pero podemos, o sea, si con el ultrasonido y la clínica, o sea, tenemos el diagnóstico y se van a tardar mucho en hacer el estudio o no queremos exponer a nuestro niño a un medio de contraste, pues con eso es más suficiente. Digo, el ultrasonido tiene bastante especificidad y sensibilidad. ¿Qué vamos a ver? El signo del codo. Vean cómo se ve aquí. ¿Lo vieron? ¿Ok? Va a ser gastromegalia con retraso en el vaciamiento gástrico. También podemos detectar onda peristáltica que se detiene en el estómago. Miren, aquí viene la onda peristáltica y aquí vean, es como la peristáltica y aquí ya se detuvo, ya no hay onda peristáltica. Y la imagen de doble o de triple ring, que también la vamos a ver, aquí se ve. ¿Ya vieron? Aquí hay un ring y aquí hay otro ring. Aquí refiere de donde tomé la imagen que se veía una de triple ring. La verdad es que yo no la veo, pero bueno, a lo mejor es por la calidad de la imagen, pero bueno, ahí está.
Laboratorios, como tal, para hacer un diagnóstico, no tenemos que tener un laboratorio más que, o sea, con tener la gasometría que nos diga que tiene alcalosis metabólica es más que suficiente. Nos ayuda para apoyar el diagnóstico porque, como vieron, tenemos que van a tener electrolitos, o sea, va a tener hipocloremia e hipocalemia, entonces lo podemos tomar y ayudaría. Yo creo que lo que nos tenemos que concentrar es tomar una gasometría arterial. Todo lo demás, bueno, obviamente como preoperatorios, de H completa y tiempos de coagulación. Uh-huh. ¿Cuál va a ser nuestro diagnóstico de diferencial? Pues prácticamente cualquier cosa que vomite, ¿no? Entonces, vamos a ver qué mala técnica alimentaria, eso es muy importante porque muchas de las veces la mamá no sabe darle de comer al bebé, es su primera vez, le dio algo que no debía darle de comer, le generó vómito, espasmo pilórico, muchas veces no es siempre una hipertrofia, simplemente hubo algo que agredió a ese píloro, es un píloro normal, no está hipertrófico, y se espasmó, entonces generó como vómitos, pero eso se va a resolver solo, no necesita resolución quirúrgica, ¿ok? Y la enfermedad por reflujo gastroesofágico, muy importante, esto siempre tenganlo en cuenta, y no solo para el vómito, hay que hacer semiología de cada uno de nuestros signos, ¿ok? Por favor. Entonces, va a ser diferente la semiología en cada uno de ellos. Puede ser también por malabsorción intestinal, atonía gástrica y errores en actos del metabolismo. Esto a lo mejor en pacientes un poquito más pequeños, ¿no? Es una urgencia relativa, no, a diferencia de la imaginación intestinal, no es que sea una urgencia real que va a poner en peligro la vida de nuestro bebé, pero va a poner en peligro el estado hidroelectrolítico, la nutrición, entonces sí se tiene que operar, pero no es como que tengamos que correr. El tratamiento es la pilorotomía, la técnica es de Fritz-Ramsden, hay que darle un buen manejo postoperatorio, realmente es muy sencillo. Muchas veces ya incluso es ambulatorio la operación. Entonces, restricción de líquidos y electrolitos antes de la cirugía y estar vigilando el vaciamiento gástrico. Y esta es la técnica. Está bien fácil. Abren, encuentran el píloro y le hacen un corte. Nada más. Y lo cierran todo de nuevo. Y ya lo hacen por la paroscopia. Hacen un corte y ya. Y complicaciones, como toda infección de la herida quirúrgica, perforación de la mucosa pylorica, era un R1 de cirugía pediátrica y se le fue la mano y ya, le perforó la mucosa. O era un R1 de cirugía pediátrica y le daba miedo, entonces no hizo la cirugía adecuadamente. Entonces es muy importante porque, pues, ¿qué va a hacer? Que va a ser un paciente que no va a resolver sus sintomatologías. Y esta imagen, para que terminar la serie de imágenes que les mostré, ya vieron como el otro estaba todo, o sea, abierto. Luego todo cerrado, le hacen el corte, se libera aquí las ácidos musculares y funciona de manera normal. El manejo postoperatorio, pues manejar el dolor, igual que cualquier otro dolor sencillo, no es muy doloroso, paracetamol. Ayuno solo requiere un ayuno por 8 horas, por eso les decía que puede ser ambulatorio. Vigilar el vómito postquirúrgico, alimentación temprana y escalonada, o sea, aquí poco a poquito, y podemos pensar o no dar en inhibidores H2. Pero incluso pueden no requerir. ¿No vamos tan rápido o si entienden que vamos muy rápido? No, pues qué bueno porque ya rompiste